Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la terapia del lenguaje y vamos a exponer lo que es una carpeta logopédica. Los integrantes son Evelyn Vélez y mi persona, Mayra Abad, dirigido por la docente Lisette Jomarrón. Los instrumentos que vamos a utilizar son guantes, mascarillas y un bajalenguas. Los materiales a utilizar son un video de sonidos y un medio de transporte como una ambulancia, ruidos del cuerpo, puede ser aplausos, ruido de animales, por ejemplo puede ser un gallo, instrumentos musicales, puede ser de una guitarra, sonido de la naturaleza, puede ser de la lluvia, y otros sonidos como puede ser un teléfono. Ficha de exploración logopédica. En esta sección de la carpeta logopédica se encuentran lo que es la historia clínica, en donde se registran los datos del paciente como datos generales, datos familiares, motivo de consulta, antecedentes personales, enfermedad en los primeros años de vida, desarrollo psicomotriz, desarrollo del lenguaje, antecedentes familiares, antecedentes del niño, como enfermedades, vacunas, entre otros. Historia psicosocial y lo que son las relaciones afectivas. Además de esto se estarán explicando lo que es las fichas de exploración logopédica a continuación. Tenemos lo que es la ficha de articulación. Son 16 fichas de exploración logopédica de 16 fonemas diferentes. En cada ficha logopédica de cada fonema se va a encontrar palabras de posición, es decir, posición inicial, posición media, posición final, posición inversa, posición doble, posición mixta. De cada fonema, es decir, del fonema M, B, V, Ch, D, F, G, J, K, C, Q, L, N, ñ, P, R, S, C, Z, T, Y y L. Asimismo, estas fichas vienen acompañadas por cada imagen que se nombra en el fonema. Estas fichas deben tener un marco negro y tener una medida de 6 por 6 por cada lado. También tenemos lo que es las fichas de exploración de los órganos de articulación y fonación. En el primer apartado tenemos lo que es la exploración del estado de audición. En esta primera lista tenemos lo que es las instrucciones, el nombre de la lista que recibe 25 palabras bisílabas confeccionadas por Tato. En la primera lista A, las instrucciones que tomaremos es tomarse a una distancia de 6 metros para decirle a la persona o al niño que va a ser examinado las palabras y que él puede escucharlas. Si es que hay un error o simplemente no las escuchó, se tachará o se marcará en la parte derecha. En la segunda lista B, nos vamos a acercar a una distancia de 3 metros. Se realizará el mismo procedimiento anterior, al igual se marcará los errores en la parte derecha. En la lista C, nos acercaremos al niño cerca al oído en forma de susurro y al igual que la anterior, se tachará los errores o marcaremos los que no los escuchó. También tenemos lo que es la exploración de los órganos de articulación y de fonación. En esta ficha de ejercicios para gimnasia articulatoria, el primer ejercicio que tenemos es el velo del paladar. Decir A
manteniendo la boca abierta, y el velo del paladar debe elevarse lo más posible. Como segundo tenemos aprender a subir voluntariamente el velo del paladar para hacer una posición de A sin usar la voz. O también podemos hacer otro, como es bostezar, tratando de elevar el velo del paladar a lo más atrás que se pueda posible. También tenemos ejercicios de la lengua, lo que son ejercicios internos y ejercicios externos. Uno de los ejercicios de la lengua podemos decir que se dirige la lengua hacia los lados de la boca, apoyando la punta de la cara interna de las mejillas y así sucesivamente. También podemos realizar movimientos situados en la punta de la lengua entre los incisivos y el labio superior e inferior y así sucesivamente. Ejercicios de labios. En esos ejercicios de los labios podemos hacer uno que es muy común, como apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. Otro que tenemos es oprimir los labios con el otro fuertemente. O también podemos acompañarnos de un lápiz y sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. En los ejercicios de mandíbula. Aquí en estos ejercicios podemos abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. Hacer como si mascáramos chicle o apretar los dientes y aflojarlos. En los ejercicios faciales podemos inflar las mejillas y desinflar las mejillas luego de un tiempo y retener el aire. Otro que debemos hacer es abrir la boca y bostezar. Ejercicios del componente articulatorio. En los ejercicios del componente articulatorio le pedimos al niño que tendrá que repetir los sonidos aislados, como S, L, B, D, etc. También le pedimos que repita los pares de los sonidos diferentes complejidades, ya sea la R, la Ch, la L, la S, la D o la T. También le pediremos que repita los pares de sonidos similares a la complejidad acústica anterior, como S, Ch, L, S, P y B. Ahora pasaremos a los ejercicios sin el componente articulatorio, es decir, respuestas no verbales. En este caso se le pedirá al niño que levante la mano cada vez que identifique un sonido, como el caso de la S, la R, la D, la S, la M, la F, la T, la S y la L. También le pediremos que responda motóricamente a la presencia de sonidos en sílabas, ya sea de sa, to, la, as, me, ri. Todas estas respuestas deben ser motóricas. También pasamos a lo que es la exploración de respiración. En los ejercicios respiratorios existen dos tipos de respiración, que es la respiración nasal y la respiración bucal. Estos ejercicios los podemos hacer acostados, sentados o de pie. También tenemos lo que es la respiración diafragmática, los ejercicios orofaciales y los ejercicios de soplo. Ejercicios de la respiración. La respiración es un mecanismo muy importante del lenguaje, por cuanto hablamos. Lo hacemos durante la respiración, es decir, salida del aire. Y así se extienden los problemas de este mecanismo. Pueden aparecer dificultades en el habla, problemas de articulación, de voz y tartamudez. Las finalidades de la respiración es aprender a mejorar la respiración para el habla, aprender a manejar y controlar el aire para hablar, mejorar y controlar la voz, mejorar o entrenar el mecanismo de la musculatura que participe en el acto de hablar, mejorar las articulaciones y la pronunciación, afianzar fonemas o reeducarlos. En la respiración nasal, debemos coger aire a través de las fosas nasales o la nariz y exhalar a través de las fosas nasales por un tiempo de 1 minuto. Este ejercicio lo realizaremos acostado, sentado o de pie. La respiración bucal. Coger el aire a través de la boca, lo mantendremos por 1 minuto y luego lo exhalaremos por la boca. Este ejercicio se realizará sentado, acostado o de pie. También tenemos los ejercicios de respiración diafragmática. Como primer punto tenemos la respiración abdominal o diafragmática acostado.
Aquí debemos coger aire por la nariz, dirigiéndolo hacia la barriga y soplar lentamente por la boca, procurando alargar el tiempo. La respiración costal acostado. Aquí situamos las manos sobre las costillas. Cogemos aire por la nariz, lo dirigimos hacia el pecho y soplamos lentamente por la boca, procurando alargar el tiempo. Como tercer punto, la respiración acompañada por el movimiento de los brazos acostados. Aquí debemos inspirar separando los brazos hasta unir las manos por encima de la cabeza. Soplar bajo los brazos rectos por delante de la cara hasta el suelo. Como cuarto punto tenemos la respiración abdominal o diafragmática, sentado. Aquí cogemos aire por la nariz, dirigiéndolo hacia la barriga y soplamos lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. Tenemos la respiración costal sentado, el cual se sitúa poniendo las manos sobre las costillas, cogemos aire por la nariz, dirigiéndolo hacia el pecho y soplamos lentamente por la boca, procurando alargar el tiempo. También tenemos ejercicios orofaciales. En estos ejercicios orofaciales tenemos tocar la nariz con la lengua, mover la lengua de un lado a otro, inflar la mejilla derecha, morderse el labio superior con el diente inferior, inflar las dos mejillas, tocarse las mejillas derecha por dentro con la lengua, tocarse la mejilla izquierda por dentro con la lengua, separar los labios y mostrar los dientes y más. Los ejercicios de soplo. Estos ejercicios de soplo los podemos realizar ya sea con burbujas de jabón, con carrera de vasos, o podemos escoger colores, soplar una vela, inflar un globo o soplar un remolino. También tenemos los ejercicios de motricidad. En los ejercicios de motricidad tenemos los ejercicios de motricidad fina y motricidad gruesa. En los ejercicios de motricidad fina tenemos los siguientes: subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los dos pies en cada peldaño, rodar correctamente una pelota grande para poder derribar bolos desde una distancia aproximadamente de 3 a 6 metros, saltar huellas de animales de diferentes colores y controlar las de cada color. En cada una de estas iremos marcando si lo hizo correctamente o incorrecto. Tenemos los ejercicios de motricidad fina, en el cual le pedimos al niño que haga bolitas de papeles de diferentes texturas y grosores, cargado de uno o más objetos, haciendo equilibrio con las manos, primero con una mano y después con la otra. Tocar las palmas en primer lugar, de forma libre, después siguiendo un ritmo usando el recurso de una canción infantil. También tenemos ejercicios de relajación. Dentro de los ejercicios de la relajación nos encontramos con 3 clasificaciones. El primer ejercicio es el ejercicio del velo del paladar, el cual lo realizaremos con un bostezo, con la boca abierta, procurando un descenso lento de la mandíbula con la lengua plana y sin tensionar el suelo de la boca. Durante el bostezo, la entrada del aire se realiza por la boca y se envía a la zona del costo diafragmático. De este modo se evita la respiración. También tenemos las praxias linguales. Este ejercicio consiste en colocar en la parte superior del labio chocolate y se lo retira con la lengua. Ejercicios con los hombros y cuello. Este ejercicio consiste en hacer movimientos circulares con los hombros o a su vez subir los hombros de arriba hacia abajo. Dentro de la carpeta logopédica también tenemos lo que son las fichas de exploración del lenguaje expresivo. Esta ficha de exploración del lenguaje expresivo consta en nombrar objetos, en donde el niño se le presenta un objeto y él nos dirá a qué objeto está representado. También tenemos actividades para nombrar acciones y actividades para nombrar cualidades, como por ejemplo un paisaje. También tenemos actividades de empleo del léxico cotidiano, actividades de adivinar objetos por su descripción, donde se le dará las características de un objeto al niño y él nos dirá a qué objeto corresponde.
como por ejemplo, es de madera, en ella te sientas y tiene patas, a lo que él nos responderá una silla. También tenemos adivinar acciones por su descripción. Aquí al niño se le darán preguntas a lo que él dirá qué acción es la que se realiza. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la goma? ¿Qué hacemos con la cocina? A lo que él responderá, cocinamos. Además de esto, se le representará una actividad de frase incompleta y el niño deberá completarla. Por ejemplo, el hombre camina y el pájaro vuela. El hombre camina y el pez, a lo que él tendrá que responder, nada. También tenemos actividades de adivinar cualidades. Aquí al niño se le leerán frases de una descripción y él tendrá que decir la actividad a la que dicha descripción representa. Por ejemplo, mamá sonríe mucho en el día. ¿Cómo está mamá? A lo que él responderá feliz. Tenemos actividades para que nos diga el diminutivo de las siguientes palabras. Aquí le presentaremos un listado de palabras. Como por ejemplo, de carro, carrito, de pelota, pelotita. También tenemos actividades para que nombre los hijos de los siguientes animales, como por ejemplo, de caballo, potro, de gato, cachorro. También tenemos actividades para que diga lo contrario en esta actividad, que se le dará al niño una lista de palabras y él deberá decirnos lo contrario, como por ejemplo, de frío, calor, de duro, suave. También tenemos actividades, di lo mismo, pero con otro tipo de ejemplo, es decir, con otro tipo de palabra. Se le dice médico, doctor, maestro, a lo que él responderá profesor. Exploración del componente gramatical. Posibilidades de estructurar la palabra con el empleo de ilustraciones. Aquí al niño se le presentan láminas de objetos a los que el niño dirá el nombre del objeto y luego lo dirá en plural, como por ejemplo, rosa y luego dirá rosas. También tenemos la posibilidad de reestructurar la palabra sin el empleo de ilustraciones. Aquí se le presenta al niño varias palabras en singular, como verbos, sustantivos y adjetivos, a lo que él deberá responder en plural, como por ejemplo, tren, trenes, zapatos, zapatos, hermosa, hermosas. Posibilidades de hacer concordar las partes de la oración. Aquí al niño se le dice oraciones y él debe responderlas en plural, como por ejemplo, se le dice el bebé llora y él tendrá que responder los bebés lloran. Tenemos la posibilidad de utilizar las preposiciones. Aquí, dependiendo del niño de los objetos que se encuentren en la habitación, se le harán preguntas como ¿dónde está el gato? ¿Dónde está la taza? A lo que él responderá con preposiciones. Está sobre la mesa, sobre el escritorio, dependiendo de dónde se encuentren los objetos. Exploración de las formas del lenguaje. Aquí se explora el lenguaje desde el lenguaje del diálogo, con la narración de unas láminas. Aquí se le presenta al niño láminas y él nos dirá qué ve en esa imagen y qué acciones están pasando. Si no logra hacerlo, se le harán preguntas como ¿qué ves? ¿Qué hacen? ¿Y dónde se encuentran? También tenemos la narración de secuencias de láminas. En esta actividad se le presenta al niño de 3 a 5 láminas consecutivas que cuentan una historia. Estas láminas deben estar en desorden, a lo que el niño debe ordenarlas y contarnos la historia que están en las láminas. También tenemos un relato de lectura. Aquí se le contará un cuento al niño, a lo que el niño tendrá que analizar el cuento y contárnoslo de nuevo con sus mismas palabras. Continuaremos con la exploración del lenguaje impresivo. Aquí comenzaremos con el apartado que es la comprensión, correspondiente a la comprensión de los significados de las palabras. Aquí se le permitirá reconocer elementos presentados de acuerdo a las tarjetas. Se le presentará 5 tarjetas, las cuales tendrán
conexión con las palabras que el pedagogo va a decirlo como instrucción. Por ejemplo, en primer lugar tenemos ojo, nariz y oído. Aquí la persona tendrá que discriminar cuál de las imágenes presentadas corresponde a la instrucción dada. También tenemos lo que es la comprensión de frases y construcciones lógico-gramaticales. Aquí habrá una comprensión de frases que representan la comunicación de un suceso, la cual tendrá que tener un lógico en la palabra. Aquí se le presentará una ficha, la cual en la parte posterior o a un lado donde el examinado no pueda verlo, habrá una instrucción. El examinado tendrá que completar con la acción referente a la instrucción que le va a dar el pedagogo. Por ejemplo, el niño lee y el perro. Esta ficha será presentada y el niño tendrá que completar aquí cuál es la acción que está haciendo el perro. En este caso sería está jugando. Continuando así con la otra ficha. La niña come y el perro, en este aspecto sería el perro salta. Es lo que debería responder la persona examinada. Continuando tenemos la comprensión de frases con preposiciones. Aquí, igual que la anterior vez, la instrucción será la misma, donde se le presentará la ficha y en la parte posterior, donde no vea la persona examinada, habrá la instrucción. Primero se le presenta la ficha correspondiente y luego se le hace la instrucción. Aquí sería el perro corre detrás del gato. Después se le pregunta a la persona examinada, se le dice ¿quién va delante del perro? Otra pregunta sería ¿qué animal va detrás del gato? Y así consecutivamente con el resto de fichas presentadas. También tenemos la comprensión de construcciones comparativas. Aquí mediante ilustraciones igualmente se le presenta aspectos comparativos entre dos sujetos o animales o cosas. En este aspecto comenzaremos con dos personas, donde habrá la instrucción en la parte superior, que será Juan es más alto que Pedro. Luego, nosotros como el pedagogo o la persona que está examinando, se le da una referencia y le pregunta, ¿cuál es más bajito? Y la persona examinada tendrá que analizar la ilustración y contestar. También tenemos lo que es la comprensión de construcciones reflexivas con acciones directas e inversas. En este aspecto utilizaremos material, ya sea objetos o también serían ilustraciones en imágenes, pero sería más adecuado que serían objetos donde la persona examinada pueda manejarlos. Aquí se le pide que muestre la regla con el lápiz y luego de forma inversa se le pide que muestre el lápiz con la regla. También podremos utilizar una tijera con un borrador y luego se le pediría que muestre el borrador y luego la tijera, y así consecutivamente con el material a disposición. También tenemos la comprensión de frases cotidianas de uso común. Aquí, mediante el uso de frases de uso cotidianos, primero se le pregunta a la persona examinada si está familiarizado con alguna. Por ejemplo, se le dice si ha escuchado alguna vez lo que es la frase no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Consecutivamente se le va a decir otra frase y otra frase en caso de que no haya escuchado ese tipo de frases. Después se le anotará al lado de la frase que se le ha propuesto para él qué significa esta frase, de una forma rápida, directa y concisa. Después tenemos lo que es la exploración del ritmo y fluidez del lenguaje. Para esto tenemos fichas, en donde en el primer aspecto evaluaremos la exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje por medio de la evaluación de una expresión lenta, si tiene una expresión rápida, si tiene vacilaciones, si tiene titubeos, tropiezos, repeticiones, alargamientos de sílabas, movimientos concomitantes o muelitas orales. Aquí habrá un apartado donde está el sí o el no y las observaciones correspondientes de cada ficha. También habrá una exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje, pero en espasmos. Aquí se medirá la frecuencia del inicio, el medio y el final, el lenguaje conjunto, el lenguaje reflejo,
respuesta de pregunta con apoyo visual, discriminación de láminas y acciones con objetos, la lectura, la narración y la información de sucesos ocurridos. Aquí tendremos apartados como son los espasmos tónicos, los espasmos clónicos, espasmos tonoclónicos, los espasmos clonotónicos y las observaciones correspondientes de cada ficha. También tenemos lo que es la exploración de la lectura y escritura, pero a un nivel sensoromotor. Aquí se le presentará dos fichas en la misma, que va a tener una, lo que son las palabras, donde él tiene que primero leerlas y después escribirlas. La otra ficha estará ubicada en lo que son las vocales. Al mismo tiempo será la misma instrucción. Primero tendrá que leerlas y por consiguiente escribirlas. También tenemos lo que es la lectura y el dictado de palabras. Aquí también se le presentará una ficha donde las palabras correspondientes irán subiendo de nivel. En la primera fila tendremos unas palabras que no tienen tanta dificultad, pero consiguiente vamos aumentando la dificultad para así aumentar el ejercicio. Después se le pedirá que él escriba las mismas palabras en una hoja aparte. También tenemos el apartado de lo que es la lectura y dictado de oraciones. Será la misma instrucción en donde primero se le pide que lea de una forma reflexiva, de una forma determinante, cada oración y después por consiguiente las escriba. Las mismas instrucciones serán en lo que es la lectura y el dictado de texto, en lectura de textos y dictado de una oración desde el texto. En estos apartados es muy importante que el niño sienta mucha atracción por la lectura. ¿Cómo podremos lograr eso? Dando fichas de manera ilustrativa, como puede ser de colores, animaciones, en donde él sienta un agrado por el texto leído y que no sea de mucha carga para su edad. También tenemos lo que es la comprensión de lecturas de diferentes complejidades. Aquí se le presentará una lectura acompañada de una ilustración en donde el niño tiene que leerlo determinadamente a la lectura junto con el pedagogo. Después, sin que él lo vea, nosotros indagaremos y haremos interrogantes respecto a la lectura ya hecha. Por ejemplo, aquí sería, la lectura sería la bañera. Juan se baña en una bañera azul. Lo llena con mucha agua fría porque él tiene mucho calor. Aquí, vuelta y haremos una pregunta correspondiente. ¿En dónde se baña Juan? Y así consecutivamente con toda la lectura antes propuesta. También tenemos lo que es la exploración de la escritura. Aquí traemos una ficha en donde habrá una evaluación con sus determinados aspectos. Aquí se observará si hay distorsión en los elementos gráficos de las letras a través del dictado o la copia. También si hay tendencia a macrografía o micrografía, si las letras se mantienen simples sobre el reglón, si hay cambios de grafemas afines con su grafía o por peculiaridad acústica. Si hay observaciones de omisiones, repeticiones, adiciones o transposiciones de grafemas dentro de la palabra. Si hay escritura en espejo o en bloqueo. Si hay errores con carácter ortográfico. Si la lectura y el contenido de la composición no se corresponde con la edad del grado escolar y sobre todo el porqué. Aquí evaluaremos dos aspectos que será ¿lo logró o existe dificultad? También anotaremos si hay sus debidas observaciones. Tenemos lo que es la exploración de la lectura. Aquí también aplicaremos lo que es una ficha de evaluación en donde nos permitirá diferenciar los fonemas, si hay cambios, adiciones, omisiones o transposiciones de sonidos y sílabas dentro de la palabra. Si se observa vacilaciones, retrocesos, repeticiones y pausas indebidas. Si no se repiten los signos de puntuación, si se realiza una lectura adivinativa, si se comprende e interpreta lo leído por lo investigado en voz alta y a través de la lectura silenciosa con o sin apoyo de la articulación. En igual aspecto se evaluará en dos parámetros, en lo que será lo logró o existe alguna dificultad.
También está acompañada de sus debidas observaciones. Tenemos otro apartado que son los medios didácticos. Esta forma parte de la exploración de la atención. Aquí traemos una ficha de exploración que serán las clasificaciones de los elementos. Como objetivo tenemos determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. El material a utilizar serán 300 cuadritos de papel de igual tamaño, 2.5 centímetros por cada lado y de 6 colores distintos. Podría ser rojo, amarillo, azul, verde, caramelo o negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma. A cada cuadrito le corresponde una caja que se le identifica con un propio color adjuntativo. La altura de las cajas debe impedir que el sujeto pueda controlar de forma visual las clasificaciones realizadas. En total son 24 separadores o láminas que sirven para diferenciar los resultados de las etapas. Aquí las instrucciones son que se colocan los papeles en su caja dentro del color. De no comenzar la ejecución, se realiza la demostración que lo lleve a iniciar la clasificación correspondiente. Se regula el tiempo de la actividad. El tiempo de la actividad será 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. Eso cabe recalcarlo. El proceso se divide en 4 etapas. La primera, los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. La segunda, los siguientes 3 minutos. La tercera, los siguientes 2 minutos. Y cuarta, los últimos 3 minutos. Las etapas se limitan una a otra colocando con un separador entre ellas. En el caso de que el investigado detenga el proceso de clasificación por decisión propia, se le estimula a que siga y que continúe la actividad hasta finalizarla. También tenemos lo que es la exploración de la gnosis visual mediante las acciones perceptuales verbales. Aquí tenemos el apartado con la comparación con un patrón. Aquí tenemos una ficha en donde nuestro objetivo será determinar el nivel de formación de la acción perceptual de la comparación. El material a utilizar serán patrones recortados de material coloreado de diferentes formas, pero iguales a su tamaño. 3 cajas por donde se coloquen los objetos señalados de los patrones que se identifican. Aquí la instrucción está que en las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que va a ir a clasificar. Al clasificarlas y echarlas adentro de las cajas correspondientes. Las ilustraciones son objetos que por su forma o medida específicos se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se puedan brindar en el clasificado. Las formas serán circulares 5, como puede ser una pelota, un tambor, un melón, naranja, limón. Las triangulares también serán 5 objetos que serán pirámides, pinos, bombillos, trompos o una casa de campana. Y multigulares, que será un hacha, un palo, una silla, una media o un zapato. La instrucción será colocar la figura en la caja según su figura. Un parámetro que hay que tomar en cuenta es que hay que observar la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. El nivel de independencia al momento de solucionar esta tarea, el volumen de las figuras comparadas de forma correcta, los errores cometidos. Se considera error no la ubicación de la figura en la caja que corresponde según la forma predominante. También la forma de orientación adoptada, es decir, la comparación visual en el patrón de distancia o cercano. Continuamos con la identificación. Aquí, mediante la actividad, sería el objetivo principal definir el nivel de la formación de la acción perceptual de la identificación. El material sería una matriz de colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas, de 3 tonalidades y estos mismos elementos por separado. El desarrollo sería que se le presenta al menor la tabla de colores y se le da los cuadrados por separados. Y se le solicita que el seleccionado por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos.
La instrucción básica será buscar un color igual a este en la tabla. Los parámetros para evaluar serán la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, el número de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea, la presencia de errores, se considera error la no identificación visual del color presentado, el método de orientación a utilizar, si se orienta de una forma visual, a distancia o necesita de un significativo acercamiento. También podríamos aquí realizar, en caso de una extrema complejidad, se le puede dar otra forma de identificación, por ejemplo, como objetos, animales o cosas. Continuamos con otro apartado que es los modelos. Aquí el objetivo principal será determinar el nivel de formación de la acción perceptual del modelo. El material a utilizar serán juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, los números de partes en el fondo y sin él. En la primera figura será un fondo con corte en eje Y. La segunda figura será con un fondo en corte en eje X. La tercera figura será en fondo con un corte intercompleto entre el Y y con dos cortes en el eje X. La cuarta será una figura con un fondo con cortes multiculares. De igual manera, se consigue un número similar de figuras sin fondo. En el desarrollo, será que se afectan las partes desordenadas del objeto de tal manera que no se tengan que desplazar de un lugar, sino también desorientar la posición de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida, luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma efectiva, se le pide hacer más demostraciones hasta que éste considere que la tarea no resulta, de un aspecto no abordable. La instrucción será una forma de una figura. Los parámetros a evaluar serán la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, la independencia en la realización de la tarea, la posibilidad de asimilación o aprendizaje. Se tiene en cuenta el carácter de números de distribuciones totales o parciales, necesaria para la ejecución efectiva del rompecabezas. Continuamos con otro apartado que son las siluetas. Aquí el objetivo general será determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. El material será diferentes tipos de imágenes reales, siluetas, con entornos punteados, imágenes enmarcadas de diferentes características y de grado de complejidad, enmascarando por superposición de objetos. El ejemplo de imágenes que podemos proporcionar aquí son mariposas, sombrillas, una rana, tijeras o una silla. Las figuras superpuestas serán, según la Popper, serán con modificaciones. El reconocimiento de las imágenes se realiza en dos directrices, aumentando o disminuyendo el número de elementos informativos. El desarrollo de esta actividad será: al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas y seguir sus contornos con un indicador o un puntero. En la segunda variante de la realización de la tarea se excluye la influencia del estímulo visual y verbal en la formulación correcta de las respuestas. En el caso de la solución del ejercicio se le propone reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Los parámetros controlados o a examinar serán la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, el nivel de independencia de la solución de la tarea. Resultando en el proceso de reconocimiento de las imágenes se define un número mínimo de rasgos de las imágenes necesarias para ser reconocidas. La presencia de errores se considera error el no reconocimiento visual de la imagen presentada a cada variante en particular ya indicada. Entramos al apartado que es la exploración de la memoria. Como primer punto tenemos la memoria involuntaria de estímulos verbales. Aquí como objetivo principal tenemos determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. El material a utilizar
serán 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren como un mínimo en el vocabulario pasivo del menor. Puede ser mano, silla, goma, caja, perro, taza, muñeca, camisa, etc. 16 ilustraciones objetivas y objetuales. De ellas, 10 se corresponden a los estímulos verbales y 6 adicionales que pueden ser como plato, carpeta, libreta, un carro, un pájaro o un vestido. Aquí la instrucción a seguir será: yo digo unas palabras y tú escúchalas. La primera parte será: las palabras son emitidas por el logopeda con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Luego se procede que el examinado encuentre las ilustraciones que representan las palabras antes dichas. La instrucción aquí general será: encuentran las instrucciones de las palabras dichas. Como cuarto punto, tenemos: ante el menor no se plantea el recordar. Es muy importante este aspecto. Los parámetros a evaluar serán la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, independencia en la ejecución de la tarea, las estrategias utilizadas para la reproducción. 1 será el método de reproducción de materiales reproducido, como la presencia de efecto lateral. 2 será la presencia de una reiterada repeticiones visuales de las ilustraciones ya seleccionadas y de las restantes con el objeto de continuar las reproducciones. También tenemos la intención de conservar el orden de las palabras en el proceso de reproducción. Continuamos con el apartado de la memoria involuntaria de estímulos visuales. Aquí tenemos como objetivo determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de los estímulos visuales. El material serán láminas de imágenes de objetos como un vaso, un martillo, una flor, un caballo, una mecedora, etc. Cabe recalcar que las láminas e imágenes tienen que estar en una percepción y un tamaño de 6×6. El desarrollo: se colocan ante el niño varias láminas y se permite observar por un tiempo prudencial, como 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla, se le extrae una lámina colocada en otro lugar. El niño observará de nuevo la lámina y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original. La instrucción será: señala la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puedes brindarle la oportunidad de encontrarla entre las láminas de una forma pasiva en su reproducción de su acción. Los parámetros a evaluar serán: aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, la posibilidad de una reproducción de material sin ayuda externa y con una forma activa o con apoyo externo y una forma pasiva. Entramos en el apartado de la memoria voluntaria. En este aspecto, con los estímulos verbales. Aquí el objetivo principal será determinar las posibilidades de la producción oral de estímulos auditivos y verbales. El material serán 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño. Puede ser mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, etc. El desarrollo. En la etapa 1 encontramos que se le pide que escuche con atención las palabras y cuando termine repite y que se acuerde cualquiera o en cualquier orden. Aquí el logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud por un máximo de 3 segundos por cada palabra. Luego el menor repite las que se acuerde. En la segunda etapa nos encontramos que ahora él vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste más las que no recordaste, todas en cualquier orden. Esta instrucción se ejecuta al igual que en la primera etapa. Como tercera etapa tenemos otra vez. Se ejecuta al igual que las anteriores veces, solo que se puede aplicar una técnica basada en un tiempo prudencial y se le pide al niño que repita las palabras.
En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la atención del menor a la búsqueda de los errores cometidos. Aquí los parámetros a evaluar serán la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, independencia de la realización de la tarea y las estrategias utilizadas para la reproducción. Tenemos también lo que es la memoria voluntaria, pero ahora con estímulos visuales. Aquí tenemos como objetivo definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Los medios a utilizar serán 6 figuras, que también tienen que tener un tamaño estándar, que son 6 por 6. Aquí podría ser un cubo, una silla, una piña, una jarra, etc. El desarrollo de la actividad. Se le brinda al menor las figuras con un determinado orden. El tiempo de exposición es de 3 segundos por ilustración, llevándonos a un total de 18 segundos. En cada repetición, una de las ilustraciones que cambia de lugar se la hace por primera vez y la otra ya no se la hace. Después de la segunda vez se realiza de forma insuficiente, que pudiera considerarse de gran complejidad en el ejercicio. Los cambios de posiciones a realizar: podemos hacer 2 tipos de cambios, como laterales y centrales. Dentro de los laterales podemos hacer cambios como la primera figura con la figura número 6, la 1 con la 6 y la 1 con la 5. Las centrales: 2 con 5, 2 con 4 y 3 con 4. Como instrucciones tenemos en el primer aspecto que observe el niño las figuras y recuerde el orden. Luego las figuras se ocultan con una plantilla, una carpeta y se cambian de lugar entre sí 2 ilustraciones. La instrucción número 2: se le pide que ordene las figuras como estaban y si el menor se equivoca se le muestra cuáles figuras fueron cambiadas de lugar. Luego las figuras se restablecen y la tarea se repite. Aquí los parámetros a evaluar será también la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, la posibilidad de la reproducción de estímulos laterales y centrales, respondiendo a los cambios de las posiciones antes realizadas, el tiempo necesario para la reproducción afectiva de los estímulos dados, y se determina el número de repeticiones necesarias para completar la memorización de la fila. También traemos lo que es la exploración del pensamiento. Dentro de la exploración del pensamiento traemos los apartados que es la asociación de elementos verbales. Aquí el objetivo principal será determinar las relaciones o conexiones entre palabras que forman el vocabulario del investigado. El material: serán 10 palabras no relacionadas entre sí. Pueden ser amapola, naranja, camisa, pelota. No tienen que tener una relación en sí estas palabras. La instrucción será que el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra en respuesta. Por ejemplo, yo digo una palabra y tú dices otra, comenzando principalmente con el logopeda. En este aspecto podemos poner como ejemplo, digamos, el logopeda comienza con la palabra gallina. El examinado tiene que decir otra palabra. O puede ser cuerda o falda, etc. Los parámetros a evaluar serán la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción, la independencia en la realización de la tarea, el carácter de las relaciones entre las palabras, como es fónica, situacional o semántica. Aquí se determina que los individuos con un desarrollo intelectual adecuado predominan las relaciones semánticas y situacionales, y con un poco más frecuencia que las fónicas. También tenemos lo que es el aspecto del cuarto excluido. Aquí, en esta actividad y ficha, tenemos el objetivo principal, que es determinar las particularidades de la actividad analítico-sintético de la habilidad para generalizar y evidenciar la posibilidad para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. El material serán medios como juegos de tarjetas, con 4 elementos en cada una, 3 de ellos con un vínculo generalizador
y uno que no se corresponde con los demás. La instrucción aquí será que el investigado o el evaluado se le muestran las tarjetas atendiéndole el orden de complejidad, es decir, de las de menor a las de mayor complejidad. La instrucción número 1 tenemos que se da sobre la base de una ejemplificación. Digamos, tomamos 4 objetos, 3 de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una sola palabra y el otro es diferente. Es decir, que no corresponde. Se emite el término generalizador y se excluye nombrándolos al de que no forma parte de dicho conjunto. La instrucción número 3 sería que nombre lo que ves en la tarjeta y qué elemento no corresponde. Y se le pregunta el por qué. Y esto que cómo pueden ser nombrados los restantes y que lo haga en una sola palabra. Los parámetros a evaluar también serán la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia de la solución de la tarea. Se tendrá en cuenta las posibilidades de niveles de ayuda en el proceso de ejecución. La instrucción será las repeticiones de las consignas teniéndose en cuenta sus variantes. La segunda será la realización de preguntas de apoyo, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Y para qué sirven? La tercera será el número de ilustraciones. Los niveles de ejecución de la tarea serán concreto, funcional o conceptual. Como otro apartado para examinar tenemos la operación de conteo. Aquí el objetivo principal será definir el estado de operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. El material serán objetos y ilustraciones. La instrucción será una sin apoyo visual y otra con apoyo visual. En el primer aspecto tenemos contar hasta 10. Le pedimos al examinado que tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. Ahora, ¿cuántos tienes? Las 2 será una comparación de 2 grupos de objetos. Por ejemplo, se le dice, ¿cuántas patas tiene un perro? ¿Y la gallina? ¿Quién tiene más? ¿Cuántas patas más tiene el perro que la gallina? Y así. Otro, por ejemplo, tenemos 2 gatos y 3 perros. ¿Qué tenemos más? ¿Cuántos perros hay más que los gatos? En la tercera será una comparación de grupos desiguales. Digamos, por ejemplo, tenemos aquí aumentar una unidad en un grupo para que no sean iguales. Por ejemplo, sería 4 menos 5 o 6 menos 7. Disminuir una unidad de grupo para que sean iguales. Aquí sería 5 menos 4 y 9 menos 8. La comprensión de los elementos continuos. También aquí tenemos que tener en cuenta que en cuanto en 5 es menor que 6 y en cuanto 7 es mayor que 6. Esto es todo respecto a lo que es la carpeta de examinación logopédica respecto a lo antes abordado.